buenos días, bienvenidos a Presencia de Dios Zurdo. Buenos días a toda la gente linda que está sumándose en esta mañana de invierno acá en la República Argentina, sumándose a esto que es Presencia de Dios en vivo. Estamos transmitiendo directamente desde Buenos Aires, República Argentina, y vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que prepárate porque sé que hay bendición de parte de Dios para tu vida, de parte de Dios para nuestras vidas también, ¿eh? Ahí vamos en un día que es de invierno, pero no parece tan invierno en el día de hoy, ¿eh? Un poco de humedad y la temperatura no está muy baja. Un día agradable acá en Buenos Aires. Bueno, la gente ya se va sumando y estamos con la pastora Ana Castex, que está del otro lado de la cámara. También obviamente trabajando juntos como cada día para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que más gente conozca del amor de Cristo, para que más gente pueda crecer en el camino de Dios. Así que bueno, buenos días, pastora, ¿cómo le va a usted? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Qué alegría y bueno, y qué bendición poder estar todos los domingos en estos dos horarios compartiendo con la gente que se va conectando, con la gente que necesita y sabe que necesita del Señor. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidos también a los que por casualidad están la página. Te decimos que te quedes un rato porque lo que escuches en este día puede cambiarte tu realidad, la de hoy y la de la que viene por delante. Así que bueno, bienvenidos a todos. Así es, bienvenidos y como decía ahí la pastora Ana, la realidad parecería que agobia a todo el mundo, pero la realidad del mundo no es la verdad de Dios, obviamente, ¿no es cierto? Creemos Claro. que por más que la realidad sea muy dura a nuestro alrededor, confiamos en que la verdad de Dios sobrepasa la realidad del mundo y la Amén. victoria es de Así los es. hijos de Dios, es lo que dice la Biblia y nosotros le creemos al Señor. Así que bueno, nos contás un poco ahí quiénes se están sumando, quiénes están haciendo sus primeros comentarios en Bueno, el día de hoy. ya tenemos a la pastora Lilia Almirón, que es de las primeras que se estuvieron comunicando, conectando, a la señora Emma Foco, que también está conectada desde el principio, Alejandra Urich, que nos dice buenos días, también Nancy Moyano, conectadísima, una era de tierras de Pablo Nogués, la otra es de Tierras Altas, Olga Hermosilla, que es de Adolfo Zurdó. Bueno, ahí te estamos dando la bienvenida. La pastora Mari Castells, que nos dice muy buenos días, pastores. La pastora Lili también decía hola, pastores, bendecido domingo. Nancy Moyano, bendiciones, pastor, y para todos los conectados. Silvia Gómez, que dice muy buen domingo, pastor. Bueno, le damos la bienvenida a Eugenia Flores. Y la pastora Mari dice preparados para escuchar la palabra. Emilia Leiva dice muy buenos días, pastores. Ana y César, bendecido día. A Argentina Orellana, muy buenos días, pastores, que tengan un excelente día. Gabriela de Carlo, buen día, pastores, bendecido domingo. Eugenia Flores, bendecido domingo, pastores. Ezequiel Cabrera, hola, pastores, buen día. También, bueno, nos manda corazoncitos. Christian Taylor, muy buenos días, queridos pastores. Quería compartirles la gran alegría que tengo por el equipo que tuvimos ayer, que nos dio una poderosa palabra el pastor Abel. Un abrazo grande para él y el poderoso equipo Marcos, vamos por más. Amén. Sandra Mayorga, buenos días, feliz domingo, de vacaciones, es cierto, los docentes están de vacaciones y los nenes también. Muy buenos días, pastores. Dice Fernando Baeza, Ruth Aragón, bendiciones y maravilloso domingo para todos. Eugenia Flores hace manitos. Paulita Pereira, muy buenos días, pastores. Y a ver si tengo alguno más. Sí, acá tengo más. Emilia Leiva, que nos dice hola. Chicho Sánchez dice buen día, pastores, Dios los bendiga. Bendecido domingo para todos. Presencia sede Don Torcuato. A ver, Rita Morales, muy buen día, buenos días, pastores, bendecidos, nos dice desde Catamarca. Emilia Leiva dice amén. Inés Galván, buen día, pastores, hermoso día nos regaló el Señor, amén, Inés. Fabiana Carabajal también está ahí conectada. Bueno, nos preguntan si nació Pedro y le decimos que sí, que estamos felices porque ha nacido el bebé de los pastores Aldo y Meli de la sede de Escobar. Nació ayer Pedrito y gracias a Dios todo muy bien.
Buen día, pastores, que sea un gran domingo, dice Norma Beco Roldán. Fabiana Carabajal, buen día, pastor Cesariana, bendecido domingo. Olga Hermosilla, hola, pastores, Dios los bendiga, somos Juan y Olga desde San Martín. Sara Rojas está conectada. Karina Serrano dice, saludos, pastores, los amamos. Karina Serrano también dice, Dios los guarde y bendiga. También está sumada la pastora Andrea Padilla, Camila Villega, Karina Serrano lo nombraste, Presencia de Dios, Zurdó, dice, eso lo pusiste vos. Bueno, y ahí se van sumando más comentarios y más personas van sumándose en esta mañana, que bueno, la palabra que vamos a compartir hoy en unos momentitos nomás se llama escuchar la voz de Dios es la solución. Escuchar la voz de Dios es la solución. Te decíamos recién que en medio de la realidad que vive la humanidad, escuchar la voz de Dios con atención nos va a traer las soluciones que necesitamos, porque Dios es un Dios de soluciones, un Dios de amor que quiere lo mejor para sus hijos, y aprender a escuchar la voz de Dios es la solución para todas las situaciones adversas que pueda vivir la humanidad. Y sobre todo los hijos de Dios, ¿no? Que tenemos esta bendición tan grande de tener un papá que nos habla, que nos quiere hablar cada día y al que debemos escuchar. Así que en unos momentitos nos vamos a arrancar con la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios es la solución. Si conoces a alguien que está viviendo amargado, triste, que está pasando por situaciones difíciles en este tiempo de pandemia, bueno, avisale, decirle, che, sumate a la transmisión, mirá que van a estar hablando de escuchar la voz de Dios, una palabra que va a ser de muchísima bendición. Así que ahí estamos esperando que más gente se sume al mensaje del día de hoy. Bueno, me gusta, me encanta, me importa, son las cosas que tenés que poner, hacerle clic ahí al corazoncito, al dedito o a la carita amarilla que está abrazando un corazón. Bueno, dale, ponele me gusta, me encanta, me importa, así más personas pueden escuchar el mensaje del día de hoy. Hacerle un bien a la humanidad, dale, ponele me gusta, me encanta, me importa y compartirlo también. Hay un montón de cosas, ya está compartiendo hace un montón, Marcelo lo está compartiendo, Janina lo está compartiendo, veo un montón de compartir. Así que bueno, eso está muy bueno porque va a llegar a muchísima gente la predicación, el mensaje de aliento, de motivación de parte del Señor del día de hoy. Pastora, ¿vos tenés ahí para leer? Tengo el de Silvia Gómez que dice, quiero honrar a mis pastores Diego Morales y Andrea Padilla, gracias porque me acompañan en mi crecimiento día a día. Emilia Leiva dice, bienvenido Pedro y bendecido, felicidades para los pastores Aldo y Meli. Estamos de fiesta en la familia, ¿no? Sí, Día familia. de presencia de Dios, estamos felices con ellos. Cristina Padilla dice, buenos días pastores, los estoy escuchando mientras tomo unos mates, esperando la palabra, le doy gracias a Dios por los testimonios de sanidad en presencia sede Tigre. Juan José Torrejón está conectado. Carlos Leandro Vázquez dice, me gusta, me encanta su look, pastor, parece otro. Así, bueno. Valecita Espósito, buenos días pastores, acá desde Don Torcuato en la cama todavía, pero escuchando firme la palabra de nuestro papá. Bueno, son las ventajas que tiene el lado positivo, claro, de que podés ver la predicación sin moverte de tu casa, ¿no? Está Ni siquiera uno moverte de la cama. Claro, en la cama, comiendo, tomando mate con facturas, como nos dicen ahí, está muy bueno. Está bueno, pero ya vamos a volver a la normalidad, volveremos en poco tiempo a estar en el templo, Así compartiendo y alabando al Señor y recibiendo también la palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar esta adoración de Miel San Marcos. Dale. La banda. Eres increíble. Bueno. Está Gabriela Lázaro también desde Bucet Beach. Y ella, dice, buen día pastores, bendecido domingo para todos. Invencible, a mirar.
escuchando esta alabanza, eres increíble, eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, impresionante, me encanta esta canción, esta alabanza a Dios. Bueno, esta semana, solo te cuento esto y ya arrancamos. Esta semana que pasó, pudimos prestar un servicio al Señor sirviendo a los demás. Y hemos arrancado la semana el día lunes con las viandas solidarias y el shopping solidario el día lunes, el día jueves, ahí en Adolfo Surdó. Y bueno, obviamente como siempre tenemos también en el resto de las sedes, estamos trabajando, repartiendo mercadería a las personas que lo están necesitando. Y también tenemos viandas solidarias en el barrio La Paz, tenemos viandas solidarias en el barrio Bucetich, también de José Paz, y en Tierras Altas. Y se sumó esta semana a la cocina de las viandas solidarias, se sumó la sede de Tigre, así que estamos muy felices porque también la sede de Tigre y los pastores Eli y Leo estuvieron trabajando con todo el equipo de líderes y todos los que se sumaron, un montón de gente, se sumaron a trabajar y a producir estas viandas para repartirla entre la gente que lo está necesitando ahí en la zona de Tigre. Así que seguimos trabajando, haciendo lo que Dios nos manda, de estar al lado del que lo necesita en estos tiempos de dificultad. Así que alegres y contentos. Y después todos los días ha habido transmisiones de lunes a viernes. De lunes a viernes estamos a la mañana con la pastora Ana. De 11 a 12 en música, palabra y reflexión. El miércoles estuvo predicando la pastora también a las 6 de la tarde. Y durante todos los días de la semana las distintas sedes, los distintos grupos están transmitiendo, llevando palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Mañana lunes tenemos una nueva clase por Zoom de coaching para líderes y pastores o para pastores y líderes. Bueno, estamos felices porque a las 7 de la tarde. Y es para participación libre para todos los que quieran participar, pero bueno, necesitan solicitar la clave o el link para la conexión en forma privada a sus pastores o a nosotros también. Pero mañana a las 7 mañana es a las 7 de la tarde, como siempre. De coaching pastoral. Así es. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Mientras vos me ponés me gusta, me encanta, me importa, porque veo que hay muchísima gente conectada, pero pocos le están poniendo que les gusta. Me encanta. Quiero comentarte que está conectado el pastor Leo de Tigre, de nuestra sede de Tigre, también Elvira Toledo, dice Elvira Toledo, que es de la sede de Granburg, la pastora Mariela Perea también, manda un abrazo enorme para Aldo y Meli y Pedrito. Feliz día pastores, dice el pastor Leo. Tenemos a Fernando Amicone, que está en Tigre, Vanessa Morales, también tenemos a Rosa Zárate, Germán Bernardo Rodríguez, abrazo desde Presencia de Dios, Bariloche, está conectado, bienvenido a esta otra presencia, esta otra sede. Valeria Tolosa, que dice bendiciones para todos, Presencia de Dios. Don Torcuato también presente. Bueno, y no sé si querés buenos días, cuando vos me digas yo hago silencio. Vos hagas silencio, yo arranco. Bueno, el último saludo entonces es de Pablo Gustavo Gómez, que dice buenos días y bendecido domingo. Muy bien, buenísimo. Bueno, ahí están entonces algunos sumándose todavía a la transmisión de esta mañana aquí en Presencia de Dios Zurdo. Vamos a leer la palabra de Dios. Te dije que el título de la palabra de este día es Escuchar la voz de Dios es la solución. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, la pastora lo va a poner ahí y lo va a fijar, así queda. Tenemos otro fijado, pero bueno, va a quedar acá puesto. Va a quedar puesto, bueno. Proverbios 4, versículo 20 al 22, declaramos que esta palabra va a ser de extrema bendición para cada uno de los que la puedan escuchar y la puedan recibir. Declaramos que abrimos nuestro espíritu y declaramos que cada uno de los que está escuchando y viendo esto abre su espíritu, su corazón para recibir la palabra de Dios, y que el poder del Espíritu Santo que transforma la vida de la gente a través de la palabra, la vida de sus hijos a través de la palabra, producirá transformación. Y declaramos palabra de salvación, de vida eterna y de transformación en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios entonces en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 20: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón,
pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¿Te gustó? Impresionante. Lo voy a leer de otra vez porque es una palabra bien profunda la que Dios tiene preparada en esta mañana para cada uno de nosotros. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Esto le dice el Señor a Salomón, ¿sí? Que fue el que escribió el libro de Proverbios. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¿Sí? La palabra de Dios lo que tiene, y una de las propiedades que tiene la palabra sobrenatural, obviamente, es que trae vida a aquellos que la escuchan y la reciben, porque acá la palabra dice que debemos abrir nuestro corazón y dejar que la palabra llegue a lo profundo de tu corazón, dice el versículo 21. O sea, que se meta profundamente ahí en tu espíritu, porque eso va a hacer que la palabra traiga dos cosas: vida y salud a todo el cuerpo. O sea que la palabra de Dios no solamente es para escucharla, para leerla, sino que la palabra, cuando la recibimos, hace cosas sobrenaturales. ¿Cómo lo hace? Nosotros no podemos entender porque es algo sobrenatural. Es el mover sobrenatural de Dios a través de su palabra. Pero hay dos cosas que sí podemos rescatar, de que las podemos ver, es que la palabra de Dios trae vida a aquellos que están muertos, dice la palabra de Dios, en sus delitos y pecados. La palabra de Dios viene para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra de Dios también trae salud al cuerpo. O sea, que la palabra puede traerte la sanidad que vos estás esperando en este tiempo. Así que creo que es bueno prestar atención a lo que vamos a compartir en estos minutos que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque tu vida, el factor más importante en el futuro, en tu presente y en tu futuro, no es tu formación académica, no es todo el conocimiento que vos puedas tener, no es el dinero que puedas tener en tu cuenta bancaria, no es el supercoche que puedas tener. O sea, no hay nada que pueda asegurarte un futuro de bendición que no sea la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es el factor más importante. Escuchar con atención la voz de Dios y ponerla en práctica, ¿sí? Es el factor más importante que vos necesitas para tener una vida exitosa. Para poder enfrentar aún todavía el tiempo que queda por delante, que esperemos que sea corto en el nombre de Jesús, con el tema de la cuarentena y la pandemia y todo lo que eso acarrea, porque tened presente esto, de que la realidad del mundo es que estamos en un tiempo de cuarentena, estamos en un tiempo de pandemia mundial, y que esto no se termina cuando se termina el virus, sino que las consecuencias, te estoy hablando de la realidad, la consecuencia de todo esto que estamos viviendo en estos meses de cuarentena y de pandemia, se van a extender más allá de la cuarentena y la pandemia. ¿Por qué? Porque la crisis económica se está profundizando y lo que se espera para el futuro en la realidad mundial, no te estoy hablando de la verdad, te estoy hablando de la realidad que nos rodea, se esperan tiempos muy difíciles. Ahora, si nosotros queremos enfrentar la realidad de este mundo, la presente y la porvenir, nos espera, si lo hacemos desde el punto de vista de la realidad, del lado humano, del lado social, del lado del mundo, espera mucha tristeza, angustia y dolor. Pero si nosotros nos tomamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y la guardamos, como dice el versículo 4, 21, el capítulo 4, versículo 21 del libro de Proverbios, si la guardamos y llega a lo profundo de nuestro espíritu y la ponemos en práctica, no importa cuál sea la realidad del mundo, no importa cuál sea la realidad económica, no importa cuál sea la realidad sanitaria, la verdad de Dios que está en su palabra aplasta a cualquier realidad negativa que quiera venir en contra de nuestra vida. Por eso es fundamental escuchar atentamente la voz de Dios, porque en la voz de Dios está encerrado el poder de Dios. En la voz de Dios está encerrada la verdad de Dios. En la voz de Dios está encerrado la victoria del pueblo de Dios. Por eso escuchar atentamente al Señor, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. La palabra de Dios siempre va a ser para bendición. Nunca va a ser una maldición recibir la palabra de Dios. Por eso, no trates de reemplazar el oír a Dios por oír otras voces, ¿sí? Y una de las cosas que en esta mañana vamos a compartir es cómo puedo distinguir cuando es Dios el que me habla. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios de la voz de la gente,
la voz mía propia o la voz del diablo. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual muy grande en nuestro interior y hay una lucha de voces. ¿Sí? Y es importante que nosotros podamos distinguir la voz de Dios en medio de las voces que se escuchan. ¿Sí? Por ejemplo, la voz del mundo te dice, prendás la tele y ahí tenés la voz del mundo que se está hablando, que te dice que vamos cada vez de mal en peor. Lo que te decía, la realidad del mundo expresada a través de los medios de comunicación. Esa es la voz del mundo. ¿Sí? Y en la voz del mundo no está la voz de Dios. Y a veces hasta la gente con buena intención, gente conocida tuya, pero que no tiene al Señor, trae palabras a tus oídos y vos a veces preferís escuchar o preferimos escuchar, en situaciones determinadas preferimos escuchar la voz del mundo o la voz de los amigos, o a veces es el mismo Satanás el que viene a susurrarte cosas en el oído, ¿sí? Cosas que son contrarias obviamente a la palabra de Dios. Pero a veces hay que hilar tan finito porque el enemigo, ahí la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz para engañar aún a nosotros que somos los escogidos. O sea, el enemigo tiene sus artimañas y también tiene su voz tratando de reemplazar la voz de Dios. Por eso en esta mañana es importante que prestes atención y podamos entender, primero, cómo nos habla Dios y segundo, cómo escuchar esa voz, la voz del Señor. Porque la voz de Dios, escuchar la voz de Dios nos asegura la victoria en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia nos habla de que cuando Dios habla, tenemos que estar sintonizados tenemos que estar en la misma sintonía de Dios para poder escucharlo. Por eso estamos hablando mucho en este tiempo y compartiendo de que tenemos que tener una relación estrecha con Dios, una comunión diaria con Él para poder escuchar la voz del Señor. ¿Dios habla de una manera? No, Dios habla de enormes cantidades diferentes de manera. ¿Sí? Yo me anoté algunas cosas acá y fui viendo, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le hablaba de distintas maneras a distintas personas. Y acá hay algo interesante, de que una de las cosas que Dios me mostraba ayer es que Dios le habla a cada uno. A ver, Dios tiene maneras generales de hablar, sí. Hay maneras específicas, sí, pero también tiene maneras muy particulares, que dependen de... Dios le habla a cada uno de sus hijos según cómo sea el hijo. ¿Sí? Los que tenemos el privilegio de tener varios hijos, sabemos que cada uno de nuestros hijos son diferentes. Y a cada uno de ellos los conocemos, obviamente, porque son nuestros hijos. Los amamos y queremos lo mejor para ellos. Entonces, cuando tenemos nuestros hijos y tenemos varios hijitos, como en el caso de la pastora de nuestro, tenemos 4 hijos, y sabemos que a cada uno de ellos tenemos que hablarle de distintas maneras. Porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su estilo, entonces sabemos que hay maneras y maneras de hablar. Lo mismo pasa con esto, con que Dios tiene, y esto guardátelo en tu corazón, una manera general de hablar, pero también tiene una manera particular de hablar con cada uno de sus hijos. Porque todos los hijos de Dios somos diferentes, pero a todos Dios nos quiere hablar. ¿Amén? Entonces encontré en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, cuando estaba Moisés, Moisés tenía 80 años aproximadamente y Dios le habló a través de una zarza que ardía. Dios le habló a través de esa zarza. Después tenemos el ejemplo de Elías. Elías dice que estaba en una cueva y que Dios no le habló ni con un terremoto ni con fuego, sino que Dios le habló en medio de un silbo apacible, dice, de un viento muy... A través de eso Dios le habló. En medio de ese vientito muy leve, esa brisa que pasaba por donde estaba Elías, Dios le habló a través de una brisa. O sea, a Moisés le habló con una zarza que ardía, a Elías le habló con un viento apacible, con una brisa. Después encontramos a Gedeón. Gedeón, en el libro de Jueces, vas a encontrar que para hablarle a Gedeón, Dios le envió un ángel. O sea, una manera, ¿viste? Moisés con una zarza, a Elías con un vientito leve, a Gedeón le habló con un ángel. Y así vamos a encontrar. Al profeta Daniel también Dios le envió un ángel para hablarle. Y así a cada personaje de la Biblia vamos a encontrar de que Dios le fue hablando de distintas maneras. Y esto nos da un principio, que quiero que te lo guardes ahí en tu corazón, lo subrayes y lo guardes en tu espíritu, es que Dios nos habla en manera personal y particular a cada uno. Entonces no podemos hacer una religión, escuchá lo que te voy a decir, no podemos hacer una religión de Dios habla así, porque sería ¿qué? Encasillarlo a Dios en una sola manera de hablar, y no es así. Tampoco está bueno decir, bueno, Dios quiero que me hable, que yo ponerle a Dios
las pautas para que Él me hable. No funciona de esa manera. Nosotros tenemos que escuchar a Dios en la manera que Él decidió hablarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, en el Antiguo Testamento, digo todo esto ¿por qué? Porque a veces no nos quieren enseñar o nos han enseñado en otros tiempos de que Dios habla así. Entonces, vos tenés que poner tal cosa, hacer esto, lo otro para que Dios te hable. Yo hoy te voy a mostrar una de las maneras, al final te voy a mostrar una de las maneras en que a mí Dios me resulta, a mí en lo particular, que Dios me habla cuando estamos necesitando una palabra. Necesitas que Dios te hable. En realidad necesitamos la palabra todos los días, pero hay momentos especiales. Hay momentos que marcan la historia de tu vida en los cuales necesitas una respuesta, necesitas escuchar a Dios porque es algo importante en tu vida. Entonces, para ese tipo de situaciones, a mí Dios me habla de una manera particular que te la voy a mencionar dentro de un ratito. Pero quiero que nos quedemos con esto, de que no hay una manera, porque la gracia de Dios es multiforme y la manera de hablar de Dios es multiforme. Porque el problema no es cómo Dios hable, cómo Dios habla, porque Él quiere, Él está continuamente hablando. El tema es cómo escuchamos nosotros. O sea, el problema no pasa por el hablar de Dios, sino el tema pasa por el escuchar de sus hijos. Entonces el gran secreto es poder yo, César, la pastora Ana, en su manera, cada uno descubrir la manera en que Dios nos quiere hablar para poder escuchar con atención. Entonces ahí me anoté algunas cosas que sé que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco, todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, era un hombre que perseguía a la iglesia. Dice que Dios lo hizo caer del caballo, una luz lo encegueció, cayó del caballo y de la luz salió, del medio de la luz, salió la palabra y le habló a Pablo, a Saulo de Tarso, le habló, una luz le habló. ¿Quién era esa luz? Era Cristo mismo hablándole a través de una luz, o sea, una manera distinta. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba esa manera de hablar de Dios. Y él lo pudo escuchar, porque Dios trata con cada uno de manera diferente. Entonces, a Pedro, por ejemplo, estaba, dice, en una azotea, tomando sol, descansando un rato, en el libro de Hechos, y dice que bajó del cielo en medio de una visión, no sabía si era un sueño, una visión, bajó una manta, dice, un lienzo, y donde había todo tipo de animales. Y Dios le dijo desde el cielo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, yo nada inmundo va a entrar. Y Dios le dice, desde el cielo, una voz del cielo, le dice, no tomes por inmundo lo que yo he purificado. O sea, una manera diferente con Pablo, una manera diferente con Pedro, una manera diferente con Gedeón. El tema, el secreto está en tener los oídos atentos al hablar de Dios. Tener los oídos atentos a la voz de Dios. Porque Él nos quiere hablar siempre. El problema no es que Dios nos hable, es que Dios siempre está hablando. El tema es que no siempre estamos escuchando. Y escuchar a Dios te asegura tu futuro de bendición. Escuchar a Dios, tomar la palabra de Proverbios, que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón, porque eso va a traer vida y salud a todo nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Está fabuloso, esto es maravilloso. Porque si nosotros dejamos que la palabra, escuchamos la palabra y entre nuestro espíritu, nuestra vida va a ser transformada y nuestra descendencia hasta 1000 generaciones también. Ahora, Dios habla de distintas maneras. ¿Cómo? A ver, escuchar a Dios, cuando uno escucha, es decir, escuché hablar a Dios. A ver, ¿cómo puedo desarrollar esto para que cuando uno escucha a Dios, primero, a ver, no cualquiera puede escuchar a Dios. Escuchar a Dios está preparado solamente para sus hijos. Mirá lo que dice Juan capítulo 10, ahí si la pastora lo quiere poner, Juan 10, 27 y 28. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. O sea, ¿qué dice la palabra acá? Que solamente las ovejas de Jesús son los que oyen su voz. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, que si vos estás escuchando la voz de Dios, es porque verdaderamente sos parte del reino de Dios. Sos una oveja, llamala oveja, no queda muy bien la palabra oveja, pero bueno, sos uno de las ovejas del gran pastor. Porque no cualquiera, solamente las ovejas de él,
son las que pueden escuchar su voz. Entonces, escuchar la voz de Dios es la garantía. Si vos estás escuchando la voz de Dios en esta mañana, si Dios te está hablando a través de esta palabra, si cada día escuchás la voz de Dios cuando estás leyendo el Señor, o en momentos especiales te acercás a Él y Él te habla de distintas maneras, es porque sos hijo. ¿Me entendés? Eso te da la garantía. Es porque el Espíritu Santo está dentro tuyo y te hace escuchar la voz de Dios. Entonces, lo segundo que tenemos los que escuchamos la voz de Dios, es que la voz de Dios nos libra de cometer errores. Porque cuando uno escucha la voz de Dios siempre te va a llevar por el camino correcto, nunca por el camino equivocado. Y lo tercero es que escuchar la voz de Dios nos hace más productivos. Nuestro futuro, siempre la productividad va a estar relacionada con la voz de Dios. Siempre la voz de Dios nos va a llevar por algo más grande. Siempre la voz de Dios nos va a llevar a producir algo mejor. Siempre la voz de Dios va a ser una semilla que va a germinar en nuestro corazón, que es buena tierra, y nos va a llevar a lograr cosas más grandes para el reino de Dios, para nuestra vida y para nuestra descendencia. Entonces, estas tres cosas que te acabo de mencionar, mis ovejas oyen mi voz, o sea que si escuchás la voz de Dios es porque sos parte, sos hijo de Dios. Lo segundo, que la voz de Dios te libra de cometer errores. Y lo tercero, que la voz de Dios te hace productivo. ¿Sí? En el libro de Proverbios, capítulo 20, 22, anotátelo, no, este no lo anotes, pastor, pero que la gente lo pueda anotar en su casa. El 20, 22 de Proverbios habla sobre esto de la... Dice que también da salud a tu cuerpo. Lee el capítulo 20, versículos 22 y 23 y está muy bueno el libro de Proverbios. El secreto está en soltar esta palabra. Habla, Señor, te quiero escuchar. Porque Dios está esperando que nosotros lo escuchemos. Él habla continuamente. Es un parlanchín el Señor. Habla y habla y habla y habla todo el día. ¿Viste como cuando los chicos son chicos que hablan todo el día? Que hablan. Ayer justo hablaba con un vecinito y hablaba y no me paraba de hablar. Yo digo, bueno, ¿hablas todo el día? Y los padres me dicen, sí, hablas todo el día. Bueno, así es Dios. Habla las 24 horas del día. Está hablando. El tema que nosotros podamos sintonizarnos en la misma sintonía de Él y poder escucharlo. Escucha esto que te voy a decir ahora. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2, dice lo siguiente. Hace mucho tiempo, esto es la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Hebreos 1, versículo 1 y 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, escucha esto, en el pasado habló a través de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios se ocupó de transmitir su palabra y de hablarle a la gente a través de los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos nos asegura que ahora el que habla es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo mismo es el que nos habla. O sea que nosotros necesitamos sintonizarnos y estar conectados con el Hijo, que es el que habla la palabra en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que el Antiguo Testamento no sirve? Sí, sirve. Lo que pasa es que en Jesús está cumplida toda la ley, los profetas y los escritos. O sea, en Cristo Jesús está sintetizado todo el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir que no tenemos que escuchar más las palabras del Antiguo? Sí, las tenemos que escuchar, porque son palabras de bendición y son palabras que nos hacen crecer también. Dice, pero ahora lo máximo de lo máximo es escuchar a Cristo Jesús, lo dice el libro de Hebreos. Entonces, con esto dentro de nuestro corazón, podemos entender que escuchar al Hijo es el gran secreto, escuchar a Cristo en este tiempo es el gran secreto para tener bendición y victoria en cada una de las áreas de nuestra vida. En lo económico, en lo familiar, en la salud, en lo ministerial. En cada ámbito de nuestra vida podemos tener éxito si escuchamos atentamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay una manera? No, te dije que hay un montón de maneras diferentes. Hay miles de maneras en que Dios habla en este tiempo y siempre lo hace a través de Jesucristo. Por ejemplo, dice que maneras de hablar de Dios. Dios habla a veces directamente y a veces te habla con parábolas o a veces te habla a través de milagros. Te voy a dar un ejemplo. A ver, dice que estaba Moisés.
Moisés está en el desierto, él tiene 80 años, acuérdate, Moisés está dividida la vida de Moisés en 40, 40, 40. ¿Sí? Los primeros 40 años vivió con el faraón, ¿sí? Viviendo en la casa del faraón, en el palacio del faraón. A los 40 años comete un error muy grave en su vida y se tiene que exiliar y se va 40 años a vivir en el desierto con su suegro. Ahí se casa, bueno, y su suegro le da trabajo como pastor de ovejas. Y después 40 años más estuvo con el pueblo de Dios transitando en el desierto, acompañando al pueblo de Dios en su recorrido hacia la tierra prometida. Ahora, dice que Dios se lo encuentra después de haber pasado 40 años en el palacio, 40 años en medio del desierto cuidando ovejas, y ahí dice la palabra de Dios que Dios se le aparece en una zarza ardiente, una zarza que se prendía fuego. Y dice que desde esa zarza se escuchó la voz de Dios que le hablaba. Dice que él se acercó y vio que la zarza ardía y no se quemaba, y que de la zarza salía una voz. Esa voz le dio indicaciones precisas. Le dijo, vas a tener que hacer tal y tal cosa, sí, vas a librar a mi pueblo, sí, o sea, cosas bien claras. Pero también Dios le habló y le hizo hacer, le habló a través de un milagro, le habló a través de, le dijo lo siguiente, agarrá la, ¿qué tenés en tu mano? Le dijo. La voz de Dios le dijo a Moisés, que estaba escuchando atentamente la voz de Dios. Le dijo, Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. Y Dios le dice, tomá esa vara y arrojar al suelo. Y dice, cuando él hizo caso, porque estaba escuchando la voz, tiró la vara al suelo y la vara se convirtió, seguramente te acordás de esto, se convirtió en una serpiente. Y dice que después Dios le volvió a hablar y le dijo, y él lo escuchó atentamente, dice, tomá la vara nuevamente con tu mano. Tomó la vara y la vara se transformó, y la serpiente se transformó, tomó la serpiente y la serpiente nuevamente se transformó en una vara. ¿Se entiende la historia? O sea que Dios le estaba hablando. Primero le habló, le habló con palabras concretas, si vas a salvar a mi pueblo, lo vas a libertar, bla, bla, bla. Pero después también le dio un mensaje con una acción concreta, con un milagro. Porque los milagros también hablan de Dios. También Dios nos habla con milagros, nos habla con parábolas. ¿Y qué le quiso decir con esto? Fíjate, dice que la vara que él tenía en su mano, te lo voy a explicar esto para que puedas entender que a veces Dios te habla a través de su palabra, pero Dios a veces te habla a través de acciones. Como decir, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Le dijo, toma tu vara, arrojar al piso. Y cuando la vara cayó al piso, se transformó en una serpiente. O sea que el palo, que es un palo muerto, tomó vida cuando tocó el piso. O sea, lo que Dios le estaba diciendo, porque la vara, ¿qué simbolizaba? Para poder entender el mensaje de Dios, el hablar de Dios para Moisés, necesitamos entender que la vara que él utilizaba tenía tres significados. Primero era la identidad de él. ¿Por qué? Por ejemplo, un médico, vos sabés que alguien es médico porque lleva un estetoscopio colgando. Vos sabés que alguien es chofer porque anda en un camión, ponele, o en un auto. Va manejando un auto y tiene un uniforme para manejar eso. O sea, hay algo siempre que identifica a las personas, hay una identidad. Y la vara que Moisés tenía lo identificaba a él con el cuidado de las ovejas. Él era un pastor, era su identidad, la vara era su identidad. Y Dios le dijo, tirá la vara al piso. Y cuando la vara cayó al piso, tomó vida. ¿Qué quiere decir? Poné tu identidad en mi mano. Soltá tu identidad, entregámela a mí. ¡Wow! Eso es interesante. Lo segundo que significa la vara significa la prosperidad. ¿Por qué? Porque en esa época ser próspero, ser rico, era marcado por la cantidad de animales que tenías. Si tenías muchos animales, muchas ovejas, ponele, eras una persona rica. Si tenías poco, eras de clase media. Y si no tenías nada, eras pobre. Entonces, esa vara significaba la prosperidad de Moisés. Y Dios le dijo, tirala al piso, y cuando tiró, cobró vida, significa, mirá cómo Dios le estaba hablando. Dios le hizo tirar la vara, y cuando esa vara cayó al piso, tomó vida, significa, entregame tu prosperidad para que esa prosperidad tome vida. Y lo tercero que significa la vara de Moisés, esto estoy explicando para que podamos entender de cómo Dios habla
con un ejemplo concreto. Cuando tiró la vara, la tercera significado que tiene es autoridad. Es la autoridad que Moisés tenía él tenía a su cargo un rebaño bastante grande de ovejas, ¿verdad? Y él con su vara tenía que ir mostrándoles los lugares, corriéndolo para acá, o sea, las guiaba por dónde ir. Entonces, la vara significaba eso también para Moisés, la autoridad y la influencia que él tenía. Y él tuvo que tirarla al piso y cobró vida, y también su influencia cobró vida, y a partir de ahí se transformó en un gran libertador. O sea, los significados de esa vara, que cuando ella caía al piso tomaba vida, era una manera de Dios hablarle a Moisés. Porque Dios no solamente te habla con la palabra, Dios te habla con acciones que pasan en tu vida. Dios te puede hablar con situaciones, Dios te puede hablar con milagros. O sea, es multiforme la manera en que Dios te quiere hablar. Lo importante es estar sintonizados con el Señor para poder escucharlo en cada situación o en cada palabra que recibimos de parte de Él. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para estar atentos a tu hablar a nuestras vidas. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que nuestro corazón está abierto a recibir tu palabra, a escucharte, Señor, a través de la palabra de Dios, a través de las circunstancias, a través de la manera, a través de los milagros, a través de la manera que vos nos quieras hablar. Nos declaramos totalmente dependientes de tu voz. Dejamos de lado la realidad, dejamos de lado las circunstancias que nos rodean y nos tomamos de la verdad y escuchamos tu voz y declaramos que esa voz nos llevará por camino de bendición, de prosperidad, de abundancia. Será sanidad para nuestro cuerpo, será bendición en todo lo que hagamos, en nosotros, en nuestra descendencia, por 1000 generaciones. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, te estoy diciendo de que me quedan todavía unos minutitos, ¿sí? 4 minutos más me quedan para redondear lo que te quiero terminar de enseñar. En el libro de Habacuc, capítulo 2, o sea, hasta ahora hemos visto de que Dios nos habla de distintas maneras, que Dios al hablarnos, Él nos está, si Dios te habla es porque sos sus hijos, si no, no te hablaría, ¿sí? Cuando Dios te habla, cuando escuchás la voz de Dios, sos libre de cometer errores. Cuando escuchás la voz de Dios, te transformás en una persona productiva, en un hijo productivo. Cuando escuchás la voz de Dios, como Moisés, podés identificar que Dios te habla con la palabra directamente, como le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo, palabra concreta, o te puede hablar a través de un milagro, a través de circunstancias. Lo importante es estar sintonizado porque de distintas maneras Dios nos quiere hablar, y lo importante es escuchar su voz, que está continuamente, estar atento. Pongo esta cara de atención, como que estoy atento, ¿sí? En realidad estoy atento, porque estoy atento a lo que Dios me quiere decir que te diga. Entonces, ahora quiero que leamos en Habacuc, en el capítulo 2, pero ahí se está abriendo, ahí está. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 y 2. Esto que te voy a leer ahora, te lo voy a leer pensando y soltándote esta palabra que tiene que ver con la forma en que Dios a mí, al pastor César, a César, es una manera de la que yo me encuentro con el Señor. Yo sé que Dios me habla todo el día. En las distintas situaciones puedo verlo a Dios. Ahora veo por la ventana y veo árboles y digo, wow, gloria a Dios, Padre. Tu naturaleza me habla, la naturaleza, la creación de Dios me habla. Y me habla y hay veces le digo, pastora, mira, viendo tal planta, Dios me habló con tal cosa. O sea que la naturaleza nos habla. O miro al cielo y veo la obra de tus manos y veo que el cielo me habla. Veo las nubes, veo el sol, veo... O sea, Dios nos habla continuamente. Puedo ver a Dios y sé que vos también lo podés ver en distintas situaciones. Cuando veo a Dios, cuando alguien ayuda a otro, alguien es bondadoso y veo la mano de Dios, ahí me está hablando también. Puedo verlo a Dios durante todo el día, hablándome a través de palabras o a través de circunstancias. Pero
Cuando hay situaciones en las cuales necesitamos que Dios nos hable porque es algo para nosotros importante. Puede ser que haya un sueño en tu corazón, puede ser que en tu ministerio en este momento estés necesitando una palabra que te confirme el Señor tal o cual cosa. Y para esos momentos, yo en lo particular voy a leerte esto que a mí me bendice y me da resultado. Habacuc capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué me dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otro el mensaje sin error. Mira, yo me noté acá algunos principios que a mí me ayudaron siempre a encontrar a escuchar a Dios en momentos donde, esos momentos claves de la vida, ¿viste? O esos momentos claves de la semana, o esos momentos claves, pues sí, Señor, esto excede lo normal de cada día. Esto es algo extraordinario, esto es algo que, te repito, Dios nos habla todo el tiempo, pero hay momentos especiales, el momento donde necesitamos la respuesta, necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Se entiende? Para esos momentos, esto que te voy a decir es importante. Primero, retirarme. ¿Sí? Retirarme a un lugar tranquilo. Puede ser la habitación, puede ir sentarme allá en un rincón del patio al lado de las plantas, puede ser decir, bueno, me voy a ir a... Bueno, la cuestión es desconectarte de la realidad que el mundo ofrece para estar solo con el Señor. Señor, me retiro, quiero estar con vos solamente estas horas que voy a estar acá, o esta hora, este tiempo que voy a estar acá. Me desconecto de todo y solamente vos y yo, Señor. Acá la palabra dice: subiré a mi torre de vigilancia. Esta expresión judía, subiré a mi torre de vigilancia, significa que Habacuc se retiraba a escuchar. Se retiraba a buscar de Dios. A un lugar apartado. Y lo denomina: subiré mi torre de vigilancia. ¿Por qué? Porque era un lugar donde atentamente miraba y esperaba a ver cómo Dios le iba a responder. Entonces lo primero es retirarme a un lugar tranquilo. Que ya te digo, puede ser tu habitación, un lugar donde podamos estar en silencio, donde los chicos nos dejen un rato tranquilos si hay chicos en tu casa, donde puedas estar solo con el Señor. Lo segundo, esperar. Dice, montaré guardia y allí esperaré hasta ver qué me dice el Señor. Lo segundo, entonces te dije que lo primero es retirarte a un lugar tranquilo, en silencio. Lo segundo, esperar. Porque lo peor que puedes hacer es ser impaciente en la presencia de Dios. ¿Sí? Pacientemente esperé al Señor, dice la palabra, dice el rey David. Con paciencia lo esperé. Después el Salmo 46 dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y el Salmo 62, que todo mi ser espere en silencio delante del Señor. Si vos querés escuchar la voz de Dios en esos casos especiales, donde está en juego algo, o donde hay un sueño, o donde hay algo que todavía no, retírate y esperá en el Señor. Retírate con el Señor. Estás sola con Él. Atento a lo que Él te quiere decir. Y esperá con paciencia. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios a todo el que le busca no le va a decir: no, anda, que con vos no tengo nada que hablar. No. Dios te va a decir: vení, retírate, está conmigo. Y esperá, porque yo te voy a hablar. La paciencia en medio de la comunicación con Dios, del escuchar con Dios, es fundamental. Entonces, retirarse, esperar con paciencia. Lo tercero, dice la palabra: allí esperaré a ver qué me dice el Señor y cómo me responderá. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas. Primero te dije separarte, apartarte, estar solo, tranquilo, esperar pacientemente que el Señor... No te desesperes si estás ahí orando y buscando que Él te hable y parece que no. Tranquilo. Lo tercero es leer la palabra. Estaré pendiente de lo que dice el Señor. Allí esperaré a ver qué me dice. Estaré pendiente de lo que dice el Señor. La voluntad de Dios, nuestro futuro, la voluntad de Dios para nuestro presente y nuestro futuro está en la palabra de Dios.
Ayer escuchaba algo muy interesante que decía, viste que hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me hable a través de un sueño, que me venga una imagen, que me venga, que se me haga una... Dios lo puede hacer, sí, 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 pero no es la única manera. Y ahí hay alguien muy, que yo admiro mucho, que ayer lo escuché decir algo así como, deja de buscar una imagen y empezá a buscar un versículo. ¿Sí? Hay gente, por ahí, hay gente que puede esperar que Dios le hable en forma, con una voz audible. ¿Viste, pastora, que a veces nos han contado así? No, yo quiero que Dios me hable con una voz audible. Bueno, deja de escuchar, de esperar una voz y empezar a buscar un versículo. Porque la manera más común en la cual Dios quiere hablar no es a través de su palabra. Y en la palabra está encerrada toda la verdad de Dios. Y toda la voluntad de Dios está en la palabra, que es Cristo. Por eso la palabra dice, te lo leí al principio, en el libro de Hebreos, que ahora el que habla en este tiempo es Cristo. Y Cristo es la palabra. Y en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, apartarte de un lugar tranquilo, esperar en Él y tenés que ir con una Biblia. Tenés que tener tu Biblia ahí y buscar de la palabra, porque Dios te va a hablar a través de la palabra. Lo cuarto es escribirlo. Las reflexiones o lo que Dios te va hablando, tenés que escribirlo. Escribirlo. Porque eso, va a decir, pero ¿cómo voy a escribir lo que Dios me dice? Sí, tenés que... Mira, por ejemplo, David, todo lo que Dios le decía lo escribió y hoy tenemos los salmos, que nos bendicen tanto. ¿Por qué? Porque fue la transmisión. Los salmos son Dios hablándole a David, que a su vez lo escribió para que nosotros lo leamos. Entonces, lo que Dios te habla, escribilo. De acá dice, escribe mi respuesta con claridad. Escribe mi respuesta con claridad, le dijo el Señor a Habacuc. Y lo cuarto y lo quinto es que tenemos que revisar de forma regular lo que Dios me ha hablado. ¿Cómo puedo estar seguro de que es Dios el que me está hablando? Mirá, una de las cosas que yo aprendí es que muchas veces hay confusión entre si Dios me está hablando o soy yo mismo, es mi propia voz, o es la voz de la gente, o es el diablo que me quiere confundir. Entonces, hay gente que me ha pasado un montón de veces que me dice, pastor, Dios me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? No, una locura te voy a decir, pero que nos ha pasado. Nos ha pasado. Bueno, no lo voy a decir, porque es muy fuerte. Pero hay veces que nos vienen a decir, Dios me habló tal cosa, y resulta que eso que le dijeron es contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Habló? Dios te habló y te dijo que tenés que abandonar a tu esposa y juntarte con otra mujer. Dios te puede decir, sin embargo, decir, nada, es una locura. Pero hay gente que le ha pasado. Sí, Dios me habló de que me tengo que ir y dejar a mi mujer y mis hijos e irme a vivir con otra mujer. ¿Dios te dijo eso? Sí, Dios me lo dijo. Bueno, estás equivocado, porque Dios no te puede. O sea, siempre tenemos que revisar aquellas cuestiones en las cuales decimos, Dios me habló. Para eso Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes, porque a veces hay confusión y el enemigo, sin darnos cuenta, trata de meter su voz y a veces la confundimos con la voz de Dios. Cosas que aparentemente son buenas, pero no son aprobadas por Dios. Entonces, revisar de forma regular lo que Dios me habla. Esas son las 5 cosas que yo te puedo dejar en mi vida personal, me han servido y me han bendecido. Retirarme, estar con el Señor, esperar en Él, que Él decida hablar, o sea, que Él me hable y yo lo pueda escuchar, tener una Biblia y recibir la palabra, escribirlo y una vez que lo tengo, que esperé en Él, que me aparté en Él, que esperé en Él, que leí la palabra y que lo escribí. Lo consulto muchas veces con la pastora Ana y a veces me dice, sí, fue, la mayoría, casi siempre, ¿no? Pero tener a alguien que poder contarle, a Dios me dijo esto, coincide con lo que dice la palabra, es para estar seguro, nada más. Alguien que tenga autoridad espiritual, no vaya de carnicero, che, loco, ¿sabés que Dios me habló así? ¿Qué te parece a vos? Y el carnicero va a decir, ¿qué haces, loco, cómo andás? Y sí, no, pero eso me parece que no es Dios. No podés ir a pedirle, por ahí el carnicero es un buen hombre de Dios, qué sé yo. Pero no es consulto con cualquiera y le cuento lo que Dios me habló a cualquiera para que me lo confirmen. No funciona así. Tenés que buscar gente con autoridad, gente con respaldo espiritual
para que puedas confirmar lo que Dios te habló. Así que en esta mañana escuchar la voz de Dios nos va a asegurar que podamos vivir una vida de victoria y de bendición. Sé que todo lo que te acabo de soltar, si no tomaste nota, puede ser que algunas cosas se te escapen. Por eso volvé a escuchar esta transmisión, volvé a escuchar este mensaje, atesoralo en tu corazón, porque escuchar la voz de Dios te va a asegurar un futuro de victoria. Escuchar la voz, no importa si estás bien preparado, si tenés plata, no, eso no sirve para nada. Para nada, porque eso está hoy y mañana puede ser que no esté. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La voz de Dios permanece para siempre. Y no cambia, es inmutable. Y te va a guiar siempre hacia la verdad, nunca hacia la mentira. Siempre hacia el éxito, nunca a la derrota. Te va a guiar a que vayas siempre por más y nunca por menos. Te va a guiar siempre a la cima, aunque tengas que pasar por algún valle, pero siempre te va a llevar hacia arriba, hacia la bendición. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra es de bendición y transformación para la vida de multitud de personas. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos en tu palabra y dedicamos nuestra vida a escucharte cada día. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que escucharon. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pastora, hablé demasiado. Ya sé, ya cuando terminamos vamos a decir, hablaste mucho. Tienes razón, sí, hablé como 40 minutos. Sí, pero... ¿Qué dice necesario. la gente? Bueno, tenemos varios mensajes. Uno de ellos es que en este día, en esta mañana, están operando a Carlos, el esposo de Cintia Torino. Bien, así que bueno, soltamos la palabra de amén, sanidad. en el nombre de Jesús. Bueno, y después tenemos todos mensajes que fueron compartiendo la palabra, experiencias de cómo Dios les fue hablando en otros momentos, mensajes acerca de cómo Dios los fue ministrando, esa experiencia íntima con el Señor. Muchos amén, muchos amén, muchos amén. Dios nos habla de diferentes maneras, dicen. Bueno, y así varios mensajes. También tenemos un mensaje de alguien que después nos comunicaremos en forma privada, que no está de acuerdo para nada en la palabra y que fue generando controversias ahí. Bueno, y que ahora no están esos comentarios, pero bueno, nos vamos a comunicar en forma privada también, porque cuando comenzó esta transmisión dijimos bienvenidos a todos, ¿no? Y todos somos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Así es. Bueno, nos vamos a encontrar hoy a las 6 de la tarde y declarando en el nombre de Jesús que la gracia y la misericordia del Señor nos acompañan todos los días de nuestra vida y a nosotros y a todos los que están viendo esta transmisión. Ponele me gusta, me encanta, me importa, ponerle compartir para que muchas personas más puedan recibir la palabra de Dios. Bueno, bendecidos y en victoria, nos encontramos hoy a las 6 de la tarde con más palabra de Dios. Amén. Para tu vida, para seguir creciendo y para que toda realidad del sistema mundo sea aplastada por la verdad de Dios. Amén. Amén, así sea. Bueno, nos despedimos con Eres Increíble, esta canción, esta adoración a nuestro Dios, y a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar. Así es.